pase a las pericias que ya se están realizando, inclusive que Cabezas, está la posibilidad, hay una hipótesis de que Cabezas haya sido muerto fuera del automóvil y fuera del lugar donde fue encontrado precisamente en las cercanías aquí de Pinamar, a 7 kilómetros en el camino de la Laguna Salada. No sé, Alejandro, si tenés alguna inquietud. Se había dicho dentro de ese mismo tenor de la información que no solamente había sido encañonado a punta de pistola y había muerto probablemente antes de ingresar al automóvil, sino además que fue torturado. ¿Tenés esa información, Mariano? También la policía está tratando de evaluar eso. Es muy difícil saberlo, ya que, como dijo el comisario Fogelman, el cuerpo en este caso no habla. Es decir, el grado de deterioro que tiene es impresionante luego de la incineración. Bueno, Mariano, nos vamos a mantener en contacto, obviamente, si hay alguna novedad a partir de todos esos allanamientos que acaban de anunciar desde la policía, ¿eh? Así es, hasta luego. Bueno, hasta luego. Seguimos con el mismo tema, en este caso fue el Frepaso. La gente del Frepaso tomó una determinación, llamó una marcha, dijo que todavía no estaba determinada cuál iba a ser la fecha, pero a todos los sectores políticos y a todos los sectores sociales. Una marcha contra el crimen organizado y por el esclarecimiento del crimen de José Luis Cabezas. La dirigencia del Frepaso propuso la creación de una comisión que investigue o siga de cerca a los investigadores del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas. Compartir la información y convocar a expertos, a criminólogos, para ejercer también una supervisión y de la marcha de la investigación, y eso va a significar también un compromiso de que todas las semanas hay una información a la opinión pública oficial de parte del gobierno en esa comisión de cómo sigue la marcha de la investigación. Hay una carpeta de periodistas que habla de muchísimas agresiones que pasaron quizá hasta desapercibidas en la opinión pública, pero que mostraban ya una escalada de agresiones hacia la prensa y que nos dejamos estar, y digo todos nos dejamos estar. Me hago cargo como oposición, que también a veces fuimos ganados por la coyuntura, por otros escándalos, y que nos olvidamos o relajamos nuestra memoria de seguir presionando por el esclarecimiento de los hechos aberrantes o de violencia o de agresiones. Ahora no nos va a pasar, no nos tiene que pasar. Por otra parte, Frepaso quiere llamar a una marcha multitudinaria para mostrar el rechazo de la sociedad al crimen organizado. Y yo imagino un acto donde estén todos, donde estemos todos los partidos democráticos, todos los demócratas que en este país, no importa cuál sea su posición partidaria, los dueños de los medios de comunicación, los dirigentes y representantes de organismos sociales y todos aquellos que los integran, sin banderas partidarias, sin transmitir que el oficialismo puede ser rechazado, porque yo creo que seguiremos teniendo nuestras fuertes diferencias, seguiremos siendo críticos como oposición, pero tenemos que dar el ejemplo que se dio en España, en Italia, ante hechos muy terribles, donde todo el mundo estuvo diciendo a esto no tiene espacio en nuestra sociedad. Después seguimos con nuestras diferencias políticas. Lo que el gobernador Duhalde tiene que es meter cuchillo y muy profundo en la institución que está bajo su responsabilidad. Yo no acuso a toda la institución, pero es evidente que tiene una situación de descontrol que él, después de llevar más de un periodo de gobierno, no puede justificarse. No tendría que estar contratando a la FBI y tendría que estar depurando la policía de la provincia de Buenos Aires y a su vez poniendo los cuadros que existen, algunos muy aptos, a poder esclarecer este episodio, con todo el apoyo político que requiera. Y en la Cámara de Diputados, la Unión Cívica Radical junto con el Frepaso presentaron un pedido de interpelación al ministro del Interior, Carlos Corach, con la presencia del gobernador bonaerense Eduardo Duhalde para que brinden información oficial sobre este asesinato. Entre tanto, Corach finalmente recibió a la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. La Asociación de Entidades Periodísticas volvió a exigir al gobierno el esclarecimiento del crimen del reportero gráfico José Luis Cabezas. ADEPA fue recibida por el ministro Corach en medio de una polémica en la que el titular de Interior cuestionó el documento de los editores de diarios y revistas. Han hecho ejercicio el gobierno y el ministro particular de esa libertad de expresión por la cual peleamos todos, las entidades, ustedes, y por la cual peleó tanto Cabezas. Está en su derecho en decirlo, de la misma manera que estamos en nuestro derecho en seguir sosteniendo que lo que dijimos en el pronunciamiento del domingo, no ha habido todavía, desgraciadamente, ninguna medida que nos lleve a modificar esa posición. ¿Hubo un reproche del ministro, un pedido de retractación a ADEPA?
Lo que hubo fue, el ministro insistió en sus términos y nosotros insistimos en los nuestros. A partir de ahí creo que ustedes sacan sus propias conclusiones. El ministro se ha comprometido con la Asociación de Editores de Revistas a informarnos directamente, sin intermediarios, los hechos y cómo se vayan sucediendo las investigaciones. A propósito, quiero recordar que para nosotros el fotógrafo Cabezas era un fotógrafo muy especial porque lo habíamos premiado precisamente con el último premio Pléyade al mejor fotógrafo de la República Argentina. Así que le hemos dicho al ministro que lo consideramos uno de los nuestros y que necesitamos que esto se esclarezca no solamente porque está en juego la libertad de prensa, sino también está en juego la democracia en la Argentina. Él lo ha entendido así y por eso nos va a responder directamente, nos va a informar. Él prometió llamarnos y tener esa información directa de todo lo que se sepa, por lo menos en este ministerio. Hagamos un poco de historia. La llamada telefónica que se hizo a la radio de Mar del Plata hablaba de policías involucrados dentro de este crimen de José Luis Cabezas. Después, una testigo apareció y las primeras informaciones decían que de ninguna manera había policías o expolicías involucrados en el caso. Sin embargo, después se dijo que sí. Esta mujer, esta testigo, hacía referencia a hombres de la fuerza policial bonaerense. La policía bonaerense está en la mira. Y fíjense lo que dice un exministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Cafiero respecto al trato con la policía. Una política claramente definida a eliminar los problemas de corrupción, eliminar la connivencia y la responsabilidad política en esos problemas. Acá no hay un problema de la policía. Hay un problema político que en la policía se manifiesta de este modo y en otros ámbitos se manifiesta de un modo distinto. Hay un lineamiento político que es inadecuado, que tiende a facilitar este tipo de acciones. Para usted la corrupción es estructural y dentro de la policía es lo mismo. La respuesta elegante allí es decir, no, hay policías corruptos y la institución no es así. La verdad que esta es una respuesta de compromiso. Uno sabe bien, ustedes desde donde miran, la sociedad desde donde nos está mirando, y yo por experiencia que hay un importante espacio de corrupción y que el problema en este momento debe ser considerado como un problema estructural y no de elementos aislados, lo cual no quiere decir que todo agente policial sea corrupto. Creo que hay excepciones como en el resto de las actividades humanas, pero creo que sí en este momento hay un problema estructural. ¿Lo vinieron a tentar con dinero alguna vez? Sí, cuando se conoce que yo iba a ser ministro de gobierno, surge a través de los medios la novedad, la versión, y bueno, uno empieza a recibir visitas de todo tipo. No descarto que muchas de ellas han sido bien intencionadas. Y como a mí realmente me interesaba saber, conocer más del ámbito que teóricamente en pocos meses más iba a tener que manejar, tuve muchas entrevistas. En alguna de aquellas, en circunstancias muy difíciles de probar, digamos que basado en la eficacia era conveniente utilizar el dato más que realizar una denuncia que no tenía futuro, recibí algún ofrecimiento. Vamos a continuar con el tema José Luis Cabezas, su asesinato. Tenemos un nuevo contacto con nuestra unidad de exteriores, Pinamar, allí Mariano Yese, con novedades. Vamos a ver qué es lo que sucede. El comisario Fogelman anunció que es inminente la detención de un sospechoso. Mariano, ¿cuáles son las novedades? El comisario Fogelman no quiso precisar si en realidad la búsqueda de estas al menos 5 personas identificadas era por el testimonio de esa mujer que estuvo por más de 5 horas en el juzgado de Dolores, declarando que sería una testigo clave de esto. ¿Por qué? Porque había tenido una relación anteriormente, había sido mujer de uno de los partícipes del hecho. El comisario Fogelman puso paño frío y dijo no, en realidad nos estamos basando en datos de muchos testigos, muchas puntas que nos llegan, la investigación tiene varias líneas. No se sabe si es en realidad para preservar la identidad y para preservar a la mujer o si en realidad es así, es decir, han tenido otras puntas de investigación que a los policías los han llevado a investigar en distintos ámbitos. Como todos los días, José Luis Macchi, el juez
de Instrucción de Dolores, que entienden la causa, brindó una conferencia de prensa y se refirió a los datos aportados por esta mujer. Vamos a escucharlo. Están realizando procedimientos en estos precisos momentos en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Mar del Plata, Villa Gesell, General Madariaga, el municipio urbano de la Costa y en otras localidades. Doctor, algún medio difundió que la testigo que declaró ante usted durante más de 5 horas sería residente en esta ciudad. ¿Usted lo puede confirmar esto? No, de ninguna manera. La testigo que depuso en el día de anteayer no reside en esta ciudad de Dolores. Y en cuanto a lo que ella le aportó con su testimonio, ¿usted ha podido avanzar en la investigación? Estamos precisamente investigando sus dichos para corroborar la certeza, la veracidad o la inverosimilitud de sus dichos. ¿Es la línea más directa de investigación que tiene hoy por hoy? No, no es la línea más directa. Hay muchas líneas directas porque, como les he dicho reiteradamente, no podemos descartar a inicio ninguna de las posibilidades investigativas que se nos abren. También han circulado otras versiones referidas al ofrecimiento por parte de la Policía Federal de colaboración para esta investigación junto con la provincia de Buenos Aires. ¿Qué conocimiento tiene usted de ello? Tengo entendido oficialmente, a mí personalmente, no se me ha ofrecido colaboración por parte de la Policía Federal. Eso depende de los investigadores, pero no nos olvidemos que en este preciso caso estamos investigando un hecho que es de competencia provincial. Mariano. Muy bien, hoy charlando off the record con un perito que se acercó aquí a la comisaría, nos comentaba que el combustible que se utilizó presuntamente para quemar el auto con cabezas dentro del vehículo debe haber sido un combustible de combustión, valga la redundancia, lenta. Es decir, puede haber sido querosén, gasoil, no convencional como la nafta, que es un combustible de gran explosión, es decir, ha tenido que ser un combustible de combustión lenta. Por otro lado, la hipótesis que se manejaba en las últimas horas sobre la participación de personal uniformado en este episodio, el comisario Víctor Folgeman dijo que todo se está investigando. Para ello se ha labrado también un sumario interno administrativo aquí en la comisaría de Pinamar. Recordemos, está a cargo de Alberto Gómez, y también a un oficial de calle de Cariló, Raúl Colo, que también figuraba en el llamado anónimo a la FM Residencia de Mar del Plata. Esto ha sido todo desde aquí. 21 a 20 minutos, no sé si ustedes en el piso tienen alguna inquietud. No, simplemente saber, Mariano, ¿cómo están siendo tratados los periodistas? ¿Hay algún problema porque salieron en algunos titulares de los diarios que hay excesiva vigilancia? Sí, realmente en el día de ayer nos estaban sacando foto aquí, estimamos que es procedimientos de rutina, pero el trato de la policía con la prensa es bastante bueno. El comisario Folgeman nos pidió que esperábamos aquí la información, que él se compromete todos los días a acceder hasta este lugar para otorgarnos a nosotros toda la información que surja de la investigación. Perfecto, bueno, muchas gracias, Mariano. Cualquier novedad nos avisás. Así es.